¿Qué? ¿Machismo en el cristianismo? Hey, ¿qué tal? Soy Isaí, que están en la búsqueda de Dios. No olviden darle like al video si les gustó, suscribirse al canal de YouTube, les estaré dejando los links en la descripción del video. También no olviden activar la campanita para que no se pierdan ningún video y pues nada, acompáñenme. Hace tiempo leí un comentario que hacía referencia al pasaje de Juan 8 en la Biblia, el cual era un pasaje que se estaba tratando en un en vivo. Un pasaje en el que nos habla la situación que se vivía antes cuando se les apedreaba a las mujeres que eran atrapadas en el acto mismo del adulterio, y que nos habla que los fariseos llevaron a una mujer adúltera ante Jesús para preguntarle qué habían de hacer con ella si Moisés, un hombre muy importante en la Biblia, les había mandado a apedrearles. Y pude leer este comentario que una persona escribió, que entonces el machismo se encontraba disfrazado del cristianismo. Así que, respondiendo a ese comentario, podemos darnos cuenta de lo siguiente. Quiero traer un pasaje de la Biblia referente a este contexto para que podamos entender mejor la situación. Mateo 19. Parafraseando un poco, Jesús nos dice: por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y los fariseos le preguntan a Jesús que por qué Moisés les había permitido darle carta de divorcio a las mujeres y repudiarlas. Esto pues cuando al hombre no le agradase y pudiese encontrar algo reprochable en ella, porque si no lo había pues no podía aunque no le agradase. Pero Jesús contestó: Moisés permitió el divorcio como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Mateo 19:8. Y Jesús les dijo que no estaba bien hacerlo salvo por causa de fornicación. Pero ahorita las palabras que quiero que tomemos son las siguientes: por la dureza del corazón. Porque si bien no era lo que Dios quisiera, es decir, Dios no quería que las personas se divorciaran, Dios mandó a su Hijo Jesús, quien, viéndolo de esta manera, es Dios en el Hijo, vino a cambiar esta manera de pensar y este contexto que las personas tenían por la sencilla y simple razón de la dureza que había en sus corazones. Entonces, regresando al contexto principal y aterrizando ya las cosas, podríamos notar que la dureza del corazón de las personas era tan grande que también eso mismo pudo haber influido a que las personas fuesen apedreadas. Hablando de mujeres y hombres, porque claro que también había castigo para los hombres que eran sorprendidos en el acto del adulterio, por lo que eso estaba permitido para evitar que pecaran y no porque se tratase de un asunto machista o no. Es que tampoco es que los pudiesen apedrear nada más porque sí, tenían que tener motivos suficientes para poder hacerlo. Así que Dios en ese lugar, a través de Jesús, en lugar de condenar a aquella mujer adúltera que le llevaron, decidió darle perdón y libertad. Aquel único que pudo haberla condenado, aquel que no tenía pecado, porque todos los demás se encontraban acusados en su conciencia por su propio pecado, fue el único que la perdonó y fue aquel quien la salvó. De esta manera podemos ver y decir que el machismo se puede encontrar únicamente en las personas y no en el cristianismo, en aquellas personas que llegaban a malinterpretar la ley de Dios o que querían abusar de ella para usarla de algún modo incorrecto. Que si bien algunas personas hoy en día que aparentan vivir en el cristianismo pueden llegar a hacer este tipo de cosas, no quiere decir que lo hagan porque es lo que Dios permite, sino todo lo contrario. Eso nos muestra que fueron expuestos a una doctrina insana si creen que es lo que Dios enseña, o que también puede ser que les falta llegar a un verdadero arrepentimiento para dejar de hacer estas cosas, que no es otra cosa más que cambiar de mente. Si hacía esto, si iba en esta dirección y me doy cuenta que está mal, me arrepiento, cambio de dirección y comienzo a caminar en lo que es correcto. Y aunque en esa época estaba permitido, no era algo que realmente Dios quisiera. Por eso envió a Jesús, quien es Dios en el Hijo, para cambiar lo que estaba sucediendo en aquella época de allá. Y leí el comentario de otra persona que decía lo siguiente: ¿y a poco eso era suficiente para poder matar a las personas en aquella época? Hablando del adulterio. Pues vivimos en una sociedad, en una época en la que pareciera ser muy normal y que se ve mucho que algunas personas, especialmente en los jóvenes, vayan teniendo relaciones sexuales en su vida con muchas personas antes de casarse y fuera del matrimonio, lo cual era fornicación, pero muy similar a lo grave del adulterio. Sumado a esto, tenemos las infidelidades y los engaños dentro del matrimonio. Y al ver todo esto, se nos hace difícil entender la magnitud de lo grave que es la situación del adulterio, porque parece ser ya algo muy normal y ordinario hoy en día, pero la realidad es que no. La realidad es que es un acto muy grave que deja personas lastimadas, personas que se sientan usadas y desechadas, y que incluso atrae muchas consecuencias. Y no es algo tan simple como lo hace ver el mundo hoy en día.
Jesús nos enseña: han oído el mandamiento que dice no cometerás adulterio, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Mateo 5, 27 a 28. Hacer esto de adulterio es grave y es pecado al final de cuentas. Así que para mí no lo meritaba, ni tampoco para Dios. Por eso envió a Jesús para poder cambiar esa situación de apedrear a las mujeres. Sin embargo, sí era y es algo muy grave esto del adulterio. Y un último punto del que quiero hablar y destacar es que sea más interesante que llevaron a esta mujer ante Jesús para poder acusarle. Y mi pregunta aquí es, ¿acusarle de qué? Digo, si estas personas eran quienes estaban apedreando a las mujeres en aquella época y para ellos estaba correcto hacerlo, ¿por qué habrían de acusar a Jesús si Jesús hubiese aprobado que apedrearan a la mujer? Digo, si estaban haciendo lo correcto, pero esto me hace entender que la llevaron para poder acusar a Jesús porque ellos entendían que no estaba bien el apedrear a las mujeres, que no era del todo correcto, que aunque pareciera que estaba permitido, no era lo que realmente Dios quería. Y para eso la llevaron, para poder acusarle de si él decidía que apedrearan a la mujer. Entonces, aunque la dureza del corazón era tan grande en las personas del pasado, todavía seguía estando en la actualidad con las personas. Y sin embargo, algo me dice que sí entendían bien que no era correcto lo que estaban haciendo. Y también podemos ver que durante ese tiempo había una serie de personas religiosas que cambiaban las cosas, malinterpretaban la palabra de Dios muy comúnmente. Por ejemplo, parafraseando el pasaje de Mateo 15, 1 al 6, Jesús les habla a los fariseos diciéndoles que ellos habían invalidado el mandamiento de honrar a los padres porque ellos pensaban lo siguiente: es preferible dejar de ayudar a los padres que estén en necesidad a dejar de ofrendar a Dios. De esta manera, con un mandamiento humano, están anulando el mandamiento divino de honrar y cuidar a los padres. Mateo 15, 5 y 6. Precisamente por todo esto caemos a este punto. Sabían que no era tan correcto hacerlo de la mujer que iba a ser apedreada y se la llevaron a Jesús para que cuando él lo autorizara tuvieran algo de qué acusarle, pero la realidad es que no la condenó, sino que la salvó. Podemos ver que la vida de Jesús fue el mejor defensor de la justicia social. Dijo que la vida de los niños importaba y veía a las mujeres con honor y dignidad en un momento cultural en el que no se permitía el testimonio de las mujeres en la corte. Constantemente abogó por los maltratados y los marginalizados. Así, Jesús nos enseña que debemos amar a los demás como a nosotros mismos y buscar el beneficio de ellos. Todos somos responsables de nuestras acciones, pero es primero la gracia y luego la justicia y no al revés. Debemos seguir a Jesús porque si la gracia que está en Jesús no es nuestra meta, siempre terminaremos peleando. Si este video te gustó y ha sido de bendición para tu vida, te invito a compartirlo, a darle like y suscribirte al canal de YouTube y seguirme en la página de Facebook en La Búsqueda de Dios. Activa las notificaciones y está al pendiente porque tendremos contenido que será de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga.